Doy las gracias al Señor por esta tarde. Gracias por la vida de cada uno. Gracias, mis pastores, por esta oportunidad. Y yo quisiera, mientras mis compañeros, hermanos, entonan esta alabanza, los que tienen sus hijos cerca los pueden abrazar, y que cada uno en su memoria puede traer en la presencia del Señor, porque el Padre me inquieta que la iglesia debemos levantar casi cada vez que uno ora, interceder por los niños y por los jóvenes. Y quisiera que en esta hora pudiéramos hacerlo, pidiendo que el Señor sea, porque parece ser que hay almas de los niños que están encarcelados y necesitan ser liberados. Y el Señor me llevaba a ese sentir, y quisiera que lo hiciéramos juntos ahora. Sí, Señor. Espíritu Santo, gracias te damos. Mi alma clama por tu espíritu. Sí, Señor, tú eres el Dios de poder, Señor. Eres mi único anhelo. Te doy gracias, Señor, en esta hora, Padre. Eres la llama. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por tu poder. Mi protector y gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia, Padre. Papá, en esta hora, Señor, más de ti. nos humillamos delante de ti, Señor, porque sabemos que no somos nada, Señor. Quiero más y más. Señor, yo no soy nadie si tú no estás en mí, Señor. Ven y llena. Padre, lo que puede salir de mi boca no tiene sentido si tú no tomas autoridad aquí en ellos, Señor. Por eso en esta hora, Padre, como iglesia, Señor, te presentamos, Señor, a esos jóvenes, a esos niños, Señor, a esos niños que necesitan ser rescatados, Padre, para ti, para que tu Espíritu, Señor, Padre, los atraiga y los inquiete, Señor, y que los padres, Señor, podamos velar por nuestros hijos, Padre amado, enseñar e instruirlos, Padre Santo, en tu camino, en tu verdad, Señor, para anunciar las buenas nuevas, la libertad a los cautivos y sanidad a los heridos. Quiero más y más de ti. Quiero más y más de ti. Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios. Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios. Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios. ven y llénanos, Señor, Padre Santo. Ven y Nuestras vasijas están delante de ti, Señor. En tu presencia, Padre. Hermanos, somos en tus manos, Señor. Oh, Espíritu Santo, sea tú administrando en esta hora. Con tu ejército, Señor, tú tomas autoridad en este lugar, Padre. Tú tomas autoridad, Señor. Tú tomas autoridad, Señor. Sopla Espíritu, Sí, Señor.
¿Cuántos están llenos del Espíritu de Dios? Dios bendiga la vida de cada uno. Una vez más doy gracias al Señor por esta oportunidad. Gracias al pueblo de Dios. Gracias por su presencia. Gracias por esa oportunidad. De verdad, muchísimas gracias. Siempre lo diré, no esperaba eso nunca en mi vida. Pero Dios tiene sus propósitos. Y solo nosotros somos vasija en su mano, somos barro. Y Él hace como quiere con nosotros. Pueden tomar su asiento. Que el Señor ya empezó a hablar a través de la diaconisa o pastora, la Verónica. Diaconisa, ¿no? Ya habló un poco, el Señor ya habló a través de su boca, a través de ella. Y hoy quería compartir unos puntos que hace tiempo que el Señor, ya me habló, pero tenía un poco de dilema con Él. Decía, Señor, ¿qué pasa? Hace tiempo que me has dado esa palabra. Insiste, pero ¿qué pasa? Que justo cuando ya estoy para compartirla, como que no me vienen para desarrollarla. Entonces, el Señor me decía de hablar del desierto. Y cuando hablamos de desierto, ¿qué es lo que uno piensa? Porque desierto, humanamente hablando, es un lugar que no hay nada. Y me acuerdo que mi esposo me dijo que cuando fueron a desierto, que de día, durante el día hace mucho calor, pero de noche hace un frío que si no se sabe realmente cuál es el mejor tiempo para estar en el desierto, porque si pides de día hace calor y si de noche hace frío. Entonces el desierto, humanamente hablando, nadie le gustaría estar ahí. Pero si miramos en los planes del Señor, en los propósitos de Dios, el desierto es el mejor lugar. Porque si no pasamos el desierto, no llegamos a la tierra prometida. Y nosotros estamos llamados para ir a la tierra prometida. Y los tiempos que estamos viviendo ya solo nos está diciendo que estamos ya cruzando el desierto. Pero el desierto, dependiendo cómo el estado que estás, tardarás camino de 3 días o 40 años que estuvo el pueblo de Israel dando vueltas. El Señor primero, un día, un domingo, creo que lo compartí así rápido, y así también lo voy a hacer hoy, que es en el libro de Génesis capítulo 16, nos habla de Agar. Nosotros sabemos que había una promesa para Sara, que Dios prometió a Abraham que iba a tener un hijo y lo iba a tener con su esposa, que es Sara. Y en el capítulo nos narra la historia que segurísimamente Sara estaba viviendo, creo que uno de los peores o duros desiertos, porque tenía una promesa que no se cumplía y se equivocó. Bueno, estarían los planes del Señor, ¿no? Pero Abraham, el Señor habló con Abraham. El problema es que no sé qué le pasó a Abraham, que aceptó la idea de Sara. Entonces, Agar llega a tener a su hijo. Pero antes de tener el niño, dice que cuando ella se queda embarazada, menosprecia a Sara. Y Sara la empieza a afligir, de tal manera que ella huye al desierto. Pero hay una cosa que me llama atención en ese momento. Cuando ella huye, dice que el ángel del Señor la encuentra al lado de un pozo de agua. Y sabemos que el agua es para saciar la sed.
Entonces la forma que ella va o pasa ese desierto es muy diferente, porque cuando ella pasa no entró con quejas, no se quejaba. Ella estaba afligida, necesitaba solución, necesitaba amparo. Y nos demuestra que el Señor, el ángel de Jehová, se la presenta y la dice: Sara, ¿a dónde vas? ¿De dónde vienes y a dónde vas? Y el ángel la habla ahí, y ella, porque ella dice: huyo de la presencia de mi amo, de mi ama Sara. Entonces, cuando ella dice esto, da a entender que aun pasando lo que pasaba, aun pasando la aflicción, aún mantenía el respeto hacia Sara. Ella respetaba, porque si no hubiera dicho otra palabra, pero mantuvo el respeto, mantuvo el nivel, supo que ella era sierva. Y entonces el ángel la habla, e incluso ahí le dice hasta el nombre que iba a tener, el que iba a poner a su hijo, y la dice: vuelve y sométete. Y ella vuelve. Es una bendición someterse a las autoridades. Pero nos damos cuenta que si vas un poquito más adelante, cuando ya nace Isaac, cuando nace Ismael, porque era Ismael es de Sara, de Agar. Isaac sí que es de Sara. Pues cuando nace Isaac, que es en el capítulo 5, en el capítulo 21, por ahí, si no me equivoco, en Génesis 21, nos enseña que en ese momento las cosas cambian, la historia cambia, porque nace Isaac. Y dice la palabra que Sara le dice a Abraham que el hijo de la sierva se burla de su hijo Isaac y que los tenga que expulsar. ¿Le dolió a Abraham? Sí, pero lo tuvo que hacer porque el Señor le visita. Pero notamos la diferencia, que cuando Agar va, la palabra dice que anda errante en el desierto. Cuando uno anda errante es porque no tiene dirección. La vez primera el ángel la encuentra en el pozo, porque en ese momento, aún con aflicción, honraba a Sara y aún estaba segurísimo, estaba en conexión con el Señor pidiendo ayuda. Pero la segunda vez no, cambia la historia. Anda errante. ¿Quién sabe lo que pasaba en la cabeza de Agar? Si andaba errante es porque le faltaba dirección. ¿Pero por qué le faltaba dirección? Porque segurísimamente en su interior había dolor, había rencor, había, ¿cómo se dice?, venganza. Porque segurísimamente ella iba buscando de qué manera podía salir de eso, pero no de la manera que el Señor quería. Porque la palabra enseña que más adelante ella, cuando ve que ya no tiene agua, nada para dar a su hijo, le deja en un arbusto, y ella se va a una esquina a llorar amargamente. Pero la solución no vino a través de ella, porque la palabra del Señor dice que el ángel, cuando se acerca a Agar, es porque escucha el lloro del niño. Para entrar en el reino de los cielos, el Señor nos dice que debemos ser como niños. Y eso es lo que me llamó la atención. Digo, luego, la segunda vez que Agar se encuentra en el desierto, está amargada, tiene rencor, tiene rencilla, busca forma.
Pero Dios es tan misericordioso que cuando escucha el llanto del niño, se presenta otra vez a Agar y la habla. Y más abajo dice que después de que el ángel habla a Agar, se abren los ojos y es cuando ve un pozo para poder dar a su hijo de beber. Entonces yo entiendo que en el desierto no es un lugar que debemos estar como diciendo con rencor. Quiere decir, desierto puede ser una tentación, una prueba. El desierto para el Señor es apartarte del mundo para que tú puedas conocer más de Él y para que tú puedas saber realmente si tú has vencido lo que tú quieres ser cambiado. Si no pasas el desierto, quizás yo no tengo paciencia y yo algo me debe pasar a mí para yo realmente saber si ya tengo paciencia. Pero hay otra cosa, otro desierto, porque los dos primeros que he comentado es desierto como de problema. Pero hay otro desierto que me llamó más la atención, que es el desierto que Moisés y Aarón se presentan ante Faraón para decirle que el Señor dice: deja ir a mi pueblo. Vamos a leer el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, capítulo 3. Si ya lo tienen, Éxodo capítulo 3. Dice así: apacentaba Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto, otra vez desierto, y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del ferezeo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Cuando leí esto, entonces el Señor me llevó a capítulo 5, versículo 1, donde dice, cuando ya Moisés y Aarón se presentan ante Faraón, y dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y yo dije: ¿cómo puede ser
Señor, que un pueblo afligido, atormentado, sufrido, tú los mandas al desierto. Entonces, mientras leyendo la historia, porque he ido leyendo para poder encajar un poco, yo entiendo que el desierto del Señor no es el desierto que tú y yo vemos. En el desierto del Señor hay abundancia. En el desierto del Señor hay abundancia, porque cuando Él dice a Moisés que saque su pueblo y que lo lleven al desierto, Él ya tiene preparado cómo protegerlos y cómo guiarlos. Si nos damos cuenta, cuando van al desierto, sabemos que de día hace mucho calor y el Señor puso una nube sobre ellos para que no pasen el calor. Y luego de noche puso fuego para que no se quemen, no pasen frío. Entonces el desierto del Señor es bueno pasarlo. Es bueno pasar el desierto del Señor, porque Él está en control. Cuando tú pasas un desierto y el Señor está en control, no te preocupes, porque Él toma las riendas de tu problema, de tu situación. Entonces Él quería sacar a su pueblo, porque el pueblo clamaba. Pero yo pensé, Señor, tanto tiempo que clamaba el pueblo. Pero Moisés, que ya dejó Egipto, se fue huyendo de lo que Él hizo, y el Señor le va a encontrar. Porque muchas veces clamamos, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. Y el Señor debe buscar a otra persona, porque Él tiene un plan, un propósito a cumplir. Y tú que clamas, si no estás receptible a la voz del Señor, Él busca a otra persona para hacer lo que Él tiene plan. Entonces el Señor Moisés coge al pueblo, se presenta. Al final Faraón no sé qué pensó, porque la verdad, la muerte es lo más doloroso que le puede pasar a uno. Y Faraón tuvo que esperar que muriese todos los primogénitos, hasta animales, para dejar el pueblo salir. Pero porque el pueblo, la palabra dice que era camino de 3 días, solo 3 días. Pero la dureza del corazón del pueblo les hizo pasar 40 años. 40 años. Vemos el ejemplo, porque cuando ellos ya están para cruzar el Mar Rojo, miran hacia atrás y ven que Faraón, el ejército de Faraón, se le está acercando. Y yo digo, si ese pueblo estaba clamando para que Dios los librase, y Dios les ha presentado a alguien preparado para librarlos, ¿cómo es posible que en la primera prueba ya deseaban volver a Egipto? Con la primera prueba nada más. Y no era una prueba imposible, simplemente encontraron que no había camino. Pero olvidaron que la columna de nube también era guía para ellos, y de noche era en columna de fuego. Olvidaron todo, olvidaron hasta las oraciones para volver otra vez a Egipto. Y pobre Moisés se presenta donde el Padre, y el Padre le dice: Moisés, ¿por qué me hablas? Actúa. Tienes la gracia, tienes el Espíritu y tienes el poder de este Espíritu. Solo declara la palabra para que el mar se abra. Y cuando Moisés lo hace, seguro el pueblo, cuando vio eso, se pusieron a cantar y a alabar al Señor. Y eso me llamó mucho la atención, porque muchas veces si no vemos, no creemos. Porque ellos, cuando empezaron a pasar, segurísimamente estaban alabando y glorificando el nombre. Y el Padre, cuando tú le empiezas a glorificar, es cuando Él empieza a obrar.
Es cuando Él empieza a obrar. ¿Por qué? Porque lo único que Él quiere es su adoración. Y la palabra nos enseña que cuando el pueblo empieza a cruzar, segurísimamente estaba alabando. ¿Qué pasa? El ángel del Señor retrocede y va en medio del ejército de Israel con el ejército egipcio que les perseguía. Y al instante la nube que les cubría también dio la vuelta. Dejó de ser vanguardia y se puso en posición de retaguardia. Porque sabía que el pueblo ya estaba en el camino, ya estaba guiado, ya alababa. Y dijo: ahora mismo me ocupo yo del problema. Entonces tú no puedes hacer que el problema te retenga en el camino. El desierto no es el lugar para morir. El desierto no es el lugar de parar. El desierto no es el lugar para murmurar. El desierto es para fortalecernos, tener más intimidad con el Señor y luchar para llegar a la tierra prometida. Para eso pasamos el desierto del Señor. Las pruebas vienen para fortalecernos más. No debemos dejar que las pruebas nos unan. Y muchos murieron en el desierto porque murmuraron, se quejaron en vez de agradecer. Murieron, se quedaron a mitad de camino. Y nosotros hoy en día estamos por el mismo camino. Estamos pidiendo la plenitud del Espíritu Santo en nosotros. Pero la plenitud que tú quieres no es la plenitud que el Señor desea. Porque quizás yo puedo desear la plenitud del Espíritu para poder cantar mejor, para poder predicar mejor, para poder imponer las manos y sanar a los enfermos. Pero sabemos que esas cosas son para mientras el cuerpo está aquí. Pero la llenura del Espíritu cambiará la forma, la dirección de la iglesia. Porque los tiempos serán tan duros, dice la palabra, que muchos desearán la muerte y la muerte estará lejos. Y si la muerte estará lejos, tú y yo en esta tierra, ¿qué haríamos entonces? Y aunque yo no muera, pero si yo tengo a Cristo, yo lloraría por el sufrimiento del que esté al lado. Entonces mi clamor en ese momento no será: Señor, sánalos. No será: Señor, para, porque Él debe cumplir su palabra. Sino será: Señor, ven pronto para cambiar la historia de la tierra y que todos podamos hacer esto. Esa sería nuestra forma de oración. Esa ya sería la oración que cambia. Y esa es la oración que segurísimamente cuando los que estén afligidos, la palabra dice: y añadirá la iglesia a los que han de ser salvos. Pero esa salvación será por nuestro testimonio. Ya no hará falta ir a predicar, porque solo con el testimonio en la aflicción dirán: pero ¿qué tienen esa gente que son diferentes? No ven todo lo que pasa y tú solo estarás alabando. Y solo con esto buscarán el camino del Señor. Vendrán a los pies de Cristo, porque nosotros estaremos gozosos. Y quizás alguien esté enfermo y no te darás cuenta que está enfermo, porque ya no te importará la carne. Por eso yo entiendo que Pablo dijo que ya veía todo como basura, porque él tenía ya la esperanza de que aunque si partiese de esta tierra, él va a la tierra prometida, donde fluye leche y miel, donde no hay dolor, donde todo es luz, es paz. La palabra, esa es la palabra, la administración que el Señor me tenía. Se debe cambiar la forma de adorar, la forma de orar, la forma de pedir. Oramos por los enfermos, sí, mientras estamos.
Pero debemos decir: Señor, en los tiempos que vienen, fortalécenos más en tu palabra. Danos más. Ayúdanos a escudriñar más la palabra y empezar a despojarse. Porque si queremos que el Señor venga, pero aún le estoy diciendo: Señor, espera, yo me quiero vestir tal vestido. Él es Dios y es misericordioso. Irá esperando. ¿Por qué? Porque aún la iglesia no clama por su venida. Pero cuando toda la iglesia en un solo sentir a nivel internacional empiecen a clamar por la venida del Señor, os aseguro que Él vendrá. Él vendrá. No dejará de venir, vendrá. Pero mientras aún hay una parte que solo ora por las cosas terrenales, el Señor está dando tiempo para ir escogiendo. Porque en medio del pueblo de Israel, en Egipto, cuando ellos estuvieron, eran diferentes. Pero cuando el Señor los saca de Egipto, no todos entraron en la tierra prometida. Y nosotros debemos luchar cada día para entrar en esa tierra prometida. Me voy a cortar por el tiempo, pero quisiera leer Habacuc. Quisiera leer el libro de Habacuc. Si lo encuentra, creo que es Habacuc capítulo 2. Habacuc, sí. Oh, Señor, tú eres grande. Habacuc capítulo 2. Si nos ponemos sobre nuestros pies y vamos a leer este versículo. Habacuc capítulo 2, versículo 1 a 3. Dice así la palabra del Señor: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y que he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyeres en ella. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Hasta aquí. Muchísimas gracias por prestarme ese tiempo, y que esta palabra, el Señor es el que hace todo, ¿no? Y yo sé que también la debo poner en práctica. La promesa del Señor no tarda, solo hay que confiar. Y debemos estar preparados. Eso sí, segurísimo, debemos estar preparados, porque Él nos prometió que vendrá, y estamos cruzando para su venida. Que Dios bendiga a cada uno de vosotros.